Queridos amigos de Caballete y Berenjena, querida comunidad, hoy les vamos a hablar sobre nuestra experiencia con la sobreexpansión. Vamos a hablarles sobre aspectos positivos y negativos que tuvimos con este tema, con este paso que dimos en nuestras vidas y con el negocio. Vamos a hablarles sobre las habilidades que logramos adquirir con esta experiencia, sobre nuestro aprendizaje y sobre lo que logramos absorber de toda esta situación. Tuvimos dos tipos de sobreexpansión. Uno fue cuando nos pasamos de la casa que teníamos en Santa Bárbara, abajo de la Séptima, al local grande, al edificio en el que estamos actualmente. Y la otra sobreexpansión fue cuando quisimos crecer y montamos más locales. Llegamos a tener 4 locales con este. En nuestra primer sobreexpansión, cuando llegamos a este edificio, realmente nosotros no veníamos para este local. Sencillamente se cayó el otro negocio con el otro local que íbamos a tomar, que era un poco más tranquilo. Se corrió la firma del contrato porque el dueño del local pues sencillamente se lo quiso arrendar a otras personas, pero ya habíamos pasado la prueba y ya los papeles estaban en orden. Entonces se nos presentó la oportunidad de este local, no pensamos bien las cosas y nosotros no nos podemos quedar con esto sin local, entonces lo tomamos de una. Prácticamente eso fue lo que pasó. Vimos una oportunidad y tuvimos una confianza ciega, entonces dijimos vamos a montar la panadería, en el último piso vamos a montar como algo de bar o de cócteles para las personas veganas o para todo el mundo que quisiera entrar acá, un montón de cosas que vimos acá y le vimos mucho potencial y dijimos nosotros podemos con esto. En el cambio de la casita de Santa Bárbara a este edificio, vinimos a experimentar un montón de sensaciones. Por ejemplo, veníamos de tener nuestros bebés, nuestros mellizos. Al mes y medio empezamos a trabajar en ese proyecto del cambio de la casa a este local, pero no sabíamos todas las cosas que teníamos que afrontar. Ahí nos encontramos ya con manejar mucho más personal, que pues es una responsabilidad bastante grande, nuevos cargos, un horario más extenso porque veníamos de trabajar hasta las 5 de la tarde y acá ya era hasta las 10 de la noche. Muchas más responsabilidades que se empezaron a sumar y que nos empezamos a sentir un poquitico como ahogados. Pero con el tiempo se fue regulando hasta que llegó el momento en que Erika y yo nos pudimos incluso ya salir un poco de la cocina, empezar un poco a dirigir más el restaurante, a dedicarnos pues a la familia, a dedicarnos a los bebés porque los teníamos digamos que muy descuidados, por así decirlo. La industria de los restaurantes requiere de mucho tiempo, mucha dedicación y muchas veces la familia se ve un poco afectada en cuestión de dedicación de tiempo. Finalmente todo empezó a marchar mucho mejor y empezamos después de un año a ver que todo ya estaba como poniéndose en su lugar hasta que perdimos el enfoque. Con el tiempo empezó como a regularse un poco más, pero de todas formas habían como algunas fallas porque igual el local era muy grande y digamos que empezamos a sentir como mucha carga, un canon muy grande, muchos empleados y empezamos a cuestionar sobre si íbamos a seguir con el local. Entonces ahí empezamos a pensar si de pronto era mejor tener varios locales pero pequeños y así podernos liberar del local grande, de toda la responsabilidad y más bien como partirla como en pequeños pedazos. Esa era la idea. Aquí hago un paréntesis. Resulta que lo mínimo que debemos tener como emprendedores o como empresas es que el producto sea bueno. Aparte de que el producto sea bueno, que es lo mínimo, tenemos que tener todos estos pasos que por aquí los anoté. Entonces, los manuales o minutas de recetas,
digamos, las minutas de cómo debe ser la atención con el cliente. Si en este caso tenemos algo a puerta cerrada, tenemos que tener estandarización de saludo, digamos, de un mensajero, cómo le va a entregar el producto al cliente, el manejo del personal, las estandarizaciones, la parte tributaria, cómo va a ser la publicidad, si es voz a voz, si vamos a pagar una agencia, si lo vamos a hacer nosotros mismos pagando, digamos, un post con tarjeta de crédito, cómo va a ser la publicidad, cómo van a ser los entes de control, que en capítulos anteriores les hemos hablado de algunos de ellos, porque van cayendo y uno queda como, ay, ¿esto qué es? Esos papeles yo no los tengo. ¿Cómo son los pagos de los impuestos? ¿Cómo se van a manejar las ventas? Si tu equipo de trabajo, si hace los protocolos, porque pasa eso, si no los capacitamos bien, ustedes tienen que tener en cuenta que son como la luz para ellos y si no los guiamos, ellos van a quedar perdidos. A ver, el diseño, el mobiliario, los costos de operación, el análisis de costos. ¿Cómo vamos a manejar nuestra operación? Porque nosotros tenemos que estar en la operación para que las cosas salgan bien. ¿Cómo vamos a manejar el pago de las deudas? ¿En cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión que hicimos, digamos, en el cambio, en la sobreexpansión? Algunos aspectos positivos de habernos venido al local grande fueron: uno, traer el veganismo y posicionarnos en Usaquén como el restaurante vegano de la zona, habernos venido a la zona gastronómica y ya estar al lado de restaurantes grandes con los que siempre habíamos soñado compartir espacio. Uno muy importante, poder prosperar y poder cumplir las expectativas en un local que a muchos, por así decirlo, no les había quedado tan fácil. Acá hubo muchas marcas grandes que no pudieron con esta zona, con este local, y eso para nosotros fue chévere, nos empezó a llenar de confianza, nos empezó a llenar de positivismo y dijimos, bueno, brutal, y sobre todo por el lado del veganismo. Eso fue lo que más nos gustó. Otro aspecto positivo fue que entendimos cómo funciona una empresa realmente. Entonces empezamos a adentrarnos en la estandarización, en hacer los manuales para que todo marchara correctamente y que nosotros no estuviéramos de lleno en la operación todo el tiempo. Entonces empezamos a hacer manuales de cocina, las minutas, a guiar a nuestro equipo de trabajo para poder brindar un buen servicio a los clientes. Con esto que les hemos estado contando, venimos desde marzo del 2017 a más o menos marzo-abril del 2018, donde todo empezó a salir bien, hasta que nos dejamos confundir por uno de nuestros productos, confiamos demasiado en él, nos desenfocamos y todo empezó a salir relativamente mal. Exacto, entonces les vamos a dejar un link muy importante que se llama Los obstáculos emocionales del emprendedor. Son 22 emociones, se los vamos a dejar acá en la caja de comentarios, muy importante que lo lean. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de la expansión que tuvimos, y en la segunda parte les vamos a contar ya sobre la sobreexpansión, que fueron los locales que tuvimos en Chicó, Quinta Camacho y Universidad de los Andes. Lo vamos a dejar para la segunda parte de este video, que lo van a encontrar aquí en este mismo canal en 8 días. Y pues hasta aquí el capítulo de hoy. Los invitamos como siempre a seguirnos en las redes sociales, en Instagram. Gracias por vernos. Y nos vemos dentro de 8 días. Les mandamos un fuerte abrazo y Go Vegan. Go Vegan.